Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Ya comenzamos a grabar entonces esta reunión que habíamos planificado en relación alrededor de la gramática de Andrés Bello. Les voy a, yo mientras tanto, eh, retomar algunas cositas que hemos visto, no sé hasta qué punto, porque no tuve tiempo de revisar las clases que les había pasado, pero en todo caso creo que les mencioné las bodas entre Filología y Mercurio, ¿verdad? En la clase introductoria. ¿Sí? ¿Recuerdan haber leído algo de eso? Bueno, en el siglo IV, Martianus Capella, un cartaginés, escribe una especie de tratadito, una sátira menipea en realidad, que se llama Las bodas de Mercurio y Filología, de Nuptis, que es una suerte de manual de humanidades que se usa durante 10 siglos en todo Occidente, sobre todo en ese punto estamos hablando del Occidente europeo, es decir, en toda Europa. Y me gustaría retomar de ahí, la anécdota principal, creo que ya es así, la tengo que haber comentado entonces. Mercurio necesita encontrar una esposa, y el mercado de las ninfas y otras semidiosas está más o menos saturado de problemas sentimentales, y por eso el dios del comercio, de la ganancia y sobre todo de la interpretación, Mercurio representa todo eso, sale a buscar el mejor partido para su boda. En principio tiene tres opciones, o por lo menos tres intereses. Por un lado, la petulante Sofía, Sofía es la sabiduría, de allí su petulancia, pero no puede casarse con la petulante Sofía porque esta parece haberse pasado al grupo de las mujeres célibes, cuya cabecilla es Palas, y Mercurio no quiere importunarla porque sabido es que Palas tenía bastante mal carácter. En segundo término, se le ocurre desposarse con la drogada Mántica, Manto, la hija de Tiresias. Como ustedes saben, los y las adivinas de la antigüedad usaban el cannabis para alimentar sus predicciones. Pero esa boda tampoco será posible porque justo en esos días Mántica había entregado su virtud a Apolo. Su tercera opción es la volada Psique. Psique es el alma, pero Virtud le anuncia, medio llorando, que Psique acaba de unirse a Cupido. De modo que, medio desesperado, finalmente Mercurio decide elegir como esposa a esa chica traga y bulímica, Filología. Filología, la Virtud es quien lo convence de que es el mejor partido porque es más sabia que Sofía por un lado. ¿Por qué? Porque lee diariamente. Pero además, no hay nada que a Filología la confunda sobre la voluntad de los dioses, y por lo tanto es tanto más poderosa que Mántica, la otra candidata, y la volada Psique, por su parte, le debe a Filología toda su belleza, quien le ha aconsejado, qué sé yo, sobre cuestiones cosméticas y cosas semejantes. Entonces la boda se concerta entre Filología y Mercurio. Y Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cecilia estaba intentando entrar, no sé si lo logró o tiene mal. A ver, si no le paso. Sí, ahí encontré el enlace, ¿qué tal? Yo también, por eso. Bueno, ahora te cedo la palabra, Ceci. Entonces, en ese proceso matrimonial, Filología, al casarse con Mercurio, la obligan a vomitar, y así que yo diga que es una bulímica, vomitar todos los libros que ha leído. Y luego, a través de apoteosis le da a beber un brebaje y, por lo tanto, Filología asciende al reino de los cielos, con lo cual también pierde su naturaleza, se convierte en otra cosa. En esa boda, a Filología le escoltan las 7 damas de las artes liberales. La primera en aparecer es Gramática, es una mujer ya entrada en años, originaria de Egipto y que vivió un tiempo en Grecia antes de instalarse en Roma. Conserva cierto encanto,
Sus atributos son una caja con pluma y tintero porque la gramática se aprende escribiendo. La sigue dialéctica, una mujer un poco sacada y paranoide, de ojos vivaces, siempre en movimiento, abrumadora, con un peinado muy sofisticado. En la mano izquierda tiene una serpiente enroscada y la derecha sostiene una tablilla de cera con fórmulas escritas en rojo que alertan sobre las trampas del razonamiento. Casi nadie entiende lo que dice y tal vez por eso mismo aceptan que sea la única capaz de distinguir lo verdadero de lo falso. De inmediato se pone a definir los géneros, los accidentes, las propiedades, la metáfora, elogio y silogismo y expone un cuadro de paradojas. Al final todo el mundo, todos los participantes de la boda, la abuchean y le piden que cese de aburrirlos. Y luego parece retórica, muy creída, no suena hasta que no suenan, no entra hasta que no suenan las trompetas. Es una mujer imponente, de una belleza que enceguece y adornada con 1000 joyas. Se rumorea que tiene la capacidad de conmover hasta las piedras y convencer a cualquiera de cualquier cosa, tanto en el Senado como en los tribunales. La acompañan como perros falderos 2 hombres perdidos por ella, Demóstenes y Cicerón. Esta es la descripción que hace Martianus Capella, entonces, de las asistentes, las damas de compañía, en la boda de Mercurio y filología. Fíjense que gramática, dialéctica y retórica, las 3 primeras damas, forman el trivium, que es el pilar educativo de la juventud medieval y renacentista. Luego vienen las otras 4 damas, las del quadrivium, que son geometría, aritmética, astronomía y armonía, sobre las cuales no nos vamos a detener demasiado por razones obvias, pero en todo caso, si vamos a trabajar ahora con una gramática, fíjense que ya desde la antigüedad la gramática, la dialéctica y la retórica eran estas damas de compañía de filología, es decir, las que en algún sentido funcionaban como ciencias auxiliares de la correcta lectura, de la lectura diaria, de la lectura minuciosa, de la lectura atenta de los textos que desde el siglo IV, es decir, desde la antigüedad, desde la baja latinidad, se impuso como el centro de la formación humanística. Bien. Tengo un poquito más para decir, Cecilia, pero no sé si querés que siga yo. Bueno, sí, sigo un poquito más. Entonces, piensen en todo esto, sobre todo para poner en perspectiva histórica la tarea que emprende Bello, que emprende, bueno, Caro, que emprende Cuervo, cada uno por su lado y también conjuntamente, que proponen unos monumentos que tienen que ver con la gramática, que tienen que ver con la lengua americana, que todavía se estudian como monumentos altamente significativos en la historia de la construcción de esto que podría ser una lengua americana. Bello es, de alguna manera, nuestro Emerson. Recuerden que Emerson es aquel que escribe en el 37 un texto en el cual declara la independencia intelectual de América respecto de Europa. Piensen que todavía estamos en un momento en el cual América no se diferencia como hoy en términos de una hegemonía, los Estados Unidos y países subalternizados, los países hispano o latinoamericanos, sino que en ese momento todavía hay como una suerte de relación común de los países novomundanos respecto del viejo mundo. Bello sería en ese punto nuestro Emerson. Emerson es el que dice que hay que cesar de ser los papagayos de la historia. Y eso se deja leer, por ejemplo, en la alocución a la poesía de 1823 de Andrés Bello, que comienza con este llamado, escribe Bello. Divina poesía. Bueno, Bello es, además de un extraordinario gramático, uno de los peores poetas del mundo y de la historia, ¿no? Es decir, los versos de Bello no tienen piedra con la cual no se tropiezan. Pero fíjense, divina poesía. Tú de la soledad habitadora a consultar tus cantos enseñada con el silencio de la selva umbría, tú a quien la verde gruta fue morada y el eco de los montes compañía, tiempo es que dejes ya la culta Europa, que tu nativa rustiquez desama y dirijas el vuelo a donde te abre el mundo de Colón, su grande escena. Tengan esto en cuenta porque más adelante cuando veamos modernismo verán y valorarán sobre todo hasta qué punto los poetas modernistas, Darío, Martí, etcétera, realmente hacen algo con el lenguaje y sobre todo realmente hacen algo con
el lenguaje poético, ¿no? Porque si este es el contexto respecto al cual se escribe, bueno, es obvio que lo que ellos están haciendo es un salto cualitativo enorme. En todo caso, lo que me gustaría que notaran de estos versos, de esta alocución a la poesía, es lo que dice: tiempo es que dejes ya la culta Europa, que tu nativa rustiquez desama. Ese dístico, esos dos versos, me parecen súper importantes porque lo que plantean es una política respecto del viejo mundo, ¿no? Esa política respecto del viejo mundo aparece puesta bajo el signo del desamor. No se trata de odiar a Europa, no se trata de ignorarla, sencillamente se trata de desamarla, es decir, se trata de declarar que se murió nuestro amor por Europa. El desamor, por lo tanto, va a funcionar como gesto y como acontecimiento fundacional, me parece. Lo otro que me gustaría que tengan en cuenta es que este textito de Bello aparece formando parte del primer número de la Biblioteca Americana o Miscelánea de Literaturas, Artes y Ciencias, proyecto de la Sociedad de Americanos de la que Bello formaba parte desde su exilio londinense. La sección 1, bajo cuyo título aparece la locución, se llama Humanidades y Artes Liberales. Humanidades y Artes Liberales, punto 1, alocución a la poesía, en que se introducen las alabanzas de los pueblos e individuos americanos que más se han distinguido en la guerra de la independencia. Bien, entonces, bien mirada, la invocación de Bello no es a la poesía en sí, sino a las humanidades, es decir, a la filología y a sus damas de compañía, la gramática, la lógica y la retórica, asuntos en los que Bello brillará mucho más que en sus ejercicios líricos. En todo caso, de lo que se trata allí es de situar, por lo tanto, la tarea del intelectual americano. El texto de Emerson, al que yo hacía antes referencia, se llama precisamente el scholar americano, el intelectual americano, el estudioso americano, y Pedro Enrique Sureña, sobre quien naturalmente nos extenderemos más adelante, ya había señalado esa relación entre Emerson y Bello. Escribe Pedro Enrique Sureña: como Emerson en su conferencia sobre American Scholar del 37, Bello piensa que hemos prestado demasiada atención a las cortesanas musas de Europa. Procede a describir la riqueza natural del Nuevo Mundo y la proeza de los libertadores que estaban librando aún su última campaña. Eran estos nuevos temas de poesía. Las pacíficas sombras imperiales de Virgilio y Horacio son sus guías en este intento revolucionario, juntamente con los escritores dieciochescos que hacen literatura de los temas científicos. Otro de los poemas horrorosos que tiene Bello es una oda a la vacuna, que entre nosotros todavía nadie intentó, pero que sería bueno que alguien hiciera. En ese momento, obviamente, se trata de una vacuna diferente, la vacuna contra la fiebre amarilla, la vacuna contra las pestes que azotaban los países americanos. Después les pasó el texto también de la vacuna, no tiene sentido que nos detengamos aquí en esto, pero me acordé sencillamente porque se hablaba de estos escritores dieciochescos que hacen literatura con temas científicos. La oda de la vacuna es terriblemente fea. Bien, entonces, sitúen, ¿no?, el proyecto gramatical de Bello en este horizonte. Por un lado, un horizonte largo que tiene que ver con esta idea de que la filología es acompañada por la gramática, la lógica y la retórica, y en segundo término sitúen ese proyecto respecto de la independencia intelectual respecto del viejo mundo. Creo que Cecilia les planteó, o les va a plantear, mejor dicho, varias cosas en relación con eso, así que no quiero robarle a ella más tiempo y le cedo ya la palabra y después conversamos sobre esto y todas las otras muchas cosas sobre las cuales tantas expectativas ustedes dicen tener. Ceci, a ver si te peinaste bien, porque yo les avisé que vos estabas demorando en entrar porque el otro día me dijiste peinando. que tenía una cresta y dije, sí, suelo no peinarme mucho. Mi mamá me critica por lo mismo. Sos como escucha Milei. Se te escucha mal. Ah, ok, no, porque tengo a mi perra moribunda y... Ay, qué feo, Ceci. Sí, así que nada, tenía miedo que haga ruidos y ya.
Bueno, voy con esto. Durante la clase. No, espero que no. No, tiene una infección de estafilococos, no sé, una cosa horrible, pero bueno. Y presento, acá pruebo con esto, a ver si se puede también. A ver. Creo que sería acá, me parece. No sé si ahí se ve. Sí, se ve. ¿O no? ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Bueno, voy a arrancar entonces con las lecturas. Bueno, hoy estábamos con las fundaciones 2, según entiendo. Tengo un poco de confusión entre el curso y el seminario, pero bueno, vamos por ahí. Y les pido, como sé que por ahí como el auditorio es más diverso, acá más interdisciplinario, si doy por sentado alguna noción o algo que me pregunten, ¿sí? Aclaro también, como suerte de entrada, de prólogo, es que soy una filóloga mala, renegada, pero me cuesta mucho dejar de hacer filología, así que van a ver que mucho de la presentación esta tiene que ver con compartir con ustedes algunas fuentes tomadas del texto para que hagamos una exégesis un poco entre todos, ¿sí? Entre todas acá. Lo otro tiene que ver con mi interés en el recorte. Me agarró mucha angustia, bueno, Daniel, mis compañeros lo saben, porque Bello es un montón de cosas y elegir es muy difícil, y creo que van a notar que en este recorrido que les propongo hay mucho interés en lo que tiene que ver con el Bello pedagogo, ¿sí? Con cómo esa gramática de Bello constituye una pieza lingüística importante, casi de vanguardia, diríamos, ¿sí? Y por otro lado, es el Bello pedagogo que no puede evitar, ¿no es cierto?, la misión didáctica que se asigna a sí mismo entre sus tareas, ¿no es cierto?, como humanista, y también la misión entre lo didáctico y lo pedagógico, lo prescriptivo, ¿no? Así que arranco por ahí. Las lecturas que habíamos pensado para hoy eran estas, ¿sí? Eran más, yo me propuse más, después, bueno, era difícil elegir. Los opúsculos gramaticales los tienen en la bibliografía, les recomiendo que si les interesa este tema que los recorran, no, digamos, no tiene desperdicio ninguno de ellos. Y hay una parte en la que poco me voy a poder detener, y por ahí Diego me puede dar una mano y Daniel también, es todo lo que tiene que ver con la ortografía, porque es otro mundo, ¿no? De la reforma ortográfica que Bello impulsa y propone en América, en Chile en particular. Bueno, implicaba que nos detuviéramos a hacer todo un seminario, creo, un curso sobre Bello. Así que acá me voy a detener en la gramática, en algunas de las novedades que la gramática propone, novedades teóricas, podríamos decir, y también en el prólogo, como una suerte de, digamos, de declaración, si ustedes quieren, de intereses políticos, humanistas, ¿no es cierto?, y declaración de intereses también políticos de la época. Después me interesa ver cómo de esa gramática se crea una versión bien interesante que aparece en el volumen de los opúsculos, pero no es un opúsculo, que es el compendio de la gramática castellana. Y me parece interesante detenernos ahí, que Bello mismo decide hacer este compendio, ¿no? Y destinarlo a las escuelas primarias. Las obras que están editadas luego por Bello y sus seguidores, digamos, uno podría pensar ahí Bello como influencer, si ustedes quieren, pero Bello mismo bendice para la escuela media, no son obras de Bello, sino que están basadas en, como dicen sus estudiosos, en las doctrinas de Bello. Así que ese va a ser un poquito el recorrido. Y después, dentro de los opúsculos, decidí detenerme en solo 2 de esos opúsculos, que de opúsculo u obrita tienen poco porque están llenos de cosas para analizar. Una son las indicaciones, estas sobre la conveniencia de simplificar y uniformar la ortografía de América. Breve es eso, porque ya les digo, abriría un espacio mucho más amplio de trabajo, pero sí me interesaban las advertencias sobre el uso de la lengua castellana, y si son padres de familia se sentirán tocados. Tienen acá como una oración que tienen que descargar y tenerla en cuenta, sobre malformaciones, ¿no es cierto?, en los usos verbales, y cuestiones interesantes sobre el voceo, que también las encontramos en las lecturas sugeridas para hoy, sobre justamente el español y su tendencia prescriptiva, como dice Ángela Di Tullio. Bueno, en esta idea, ¿no?, de, a ver si carga acá,
decidí empezar por esta cita del prólogo, que me parece como un sintagma interesante, un sintagma que aparece, bueno, muy gramaticalmente analizándolo como tema, como algo sabido, ¿no? Que es el habla de un pueblo. Y así arranca con su gramática de la lengua castellana, es decir, considera que digamos, el habla de un pueblo, ¿no es cierto?, es un sistema artificial de signos. Y acá es donde yo empiezo a ver, y es una lectura mía, ¿no es cierto?, no descocada, porque digo mucho, como van a leer en el apunte de clase de hoy, a Elvira Arnúa, a lo que plantea Elvira Arnúa, a lo que plantea Ángela Di Tulio, más desde una perspectiva gramatical, y la de Elvira más desde una perspectiva glotopolítica, propone ideas que justamente son, podríamos decir, que se anticipan a muchas de las teorías lingüísticas que vamos a leer más adelante, quizá en 1916, a partir de la publicación del curso de Lingüística General Inclusiva, ¿no? Él habla de un sistema artificial de signos, ¿sí? Y cuando dice esto, ¿no es cierto?, se detiene sobre todo en que cada lengua tiene una teoría particular, una gramática. Esta es la primera justificación, ¿no es cierto?, podríamos decir, la primera fundamentación para señalar que la gramática destinada al uso de los americanos, yo en esos apuntes también señalaba que me interesa tanto el destinatario como la finalidad, ¿no es cierto?, es decir, destinada al uso, es una gramática destinada al uso. Entonces, esas dos cosas son relevantes, son importantes, y dice que no tenemos entonces en ese sentido que aplicar ese idioma entendido, fíjense con esa nota al pie que viene del mismo autor, del mismo Bello, como una naturaleza propia, como una peculiaridad, el idioma como peculiaridad, como índole, ¿no? Entonces no se pueden justamente aplicar esas teorías, ¿no es cierto?, o las prácticas de otros idiomas justamente, analógicamente a las prácticas de un idioma de un pueblo, al habla de un pueblo. Entonces, acá me encanta este fragmento cuando él dice cada lengua tiene su genio, su fisonomía, sus giros, ¿sí? Y estaría mal, y acá impone ya también como una idea, ¿no es cierto?, de gramática descriptiva, aunque después lo que veamos es que Bello se dedica a decir todo lo que debemos decir y no decir, y cómo debemos decirlo o no, pero hay una idea fuerte, ¿no es cierto?, que es la de el gramático que tiene que ser un buen observador. Eso en teorías luego de la gramática generativa, en teorías de una gramática actual, descriptiva, vamos a encontrar que justamente es a lo que aspira todo gramático, ¿no es cierto?, a que observacionalmente una gramática sea adecuada, es decir, que no podemos establecer una teoría que no se condiga con los usos que los hablantes hacemos de esa lengua, ¿sí? Y dice justamente que acá él está reconociendo esta diferencia y estas diferencias importantes y radicales que están en los americanos. Me va a interesar detenernos y que por ahí intercambiemos entre todos qué se entiende por los americanos y también qué se entiende justamente por esta idea de gramática nacional, ¿sí? Seguro ahí tenemos mucho para charlar, ¿no es cierto? En el texto de Elvira Arnú se trabaja mucho sobre la idea de la lengua y el territorio, ¿sí? En el artículo que también está como bibliografía sugerida para el encuentro de hoy, y justamente, ¿qué entenderíamos por nacional cuando, como dice Elvira, hay ¿no es cierto?, una triple dimensión, o hay un triple destinatario? Estos americanos son tres cosas, es decir, son por un lado, ¿no es cierto?, los americanos del continente americano, ¿no es cierto?, pero por otro lado, nacional en el sentido que está destinada a los chilenos, ¿no es cierto?, al habla de Chile, donde él quería justamente, de manera deliberada, pensar una gramática para esa nación, ¿sí? Entonces, acá hay una tensión que aparece permanentemente en esta gramática, que es cuánto divorciarnos, como decía Daniel recién. ¿Cómo fue la palabra que usaste, Daniel? La de, dijiste no, desconocer. Desamar. Claro, cómo desamar, ¿no es cierto?, digamos, la gramática de la Real Academia sin despreciarla, porque no quiere eso, tiene el temor también justamente de que esto termine en una, digamos, en una avenida, parafraseando otras gramáticas, ¿no es cierto?, en una avenida de nuevas lenguas, de nuevas, digamos, de nuevas variedades que terminen constituyéndose en lenguas. Entonces, hay una idea, vuelvo a decir, esa tensión permanente, ¿no es cierto?, entre reclamar por ese genio de la lengua de los americanos,
y por otro lado, ¿no es cierto?, pensar que ese genio de la lengua de los americanos tiene que tener como, digamos, punto en común, ¿no es cierto?, es el uso propio que hacen los hablantes cultos, y eso ya lo vamos a ver. Entonces, es interesante pensar en esto, aunque también en otros fragmentos, como vamos a ver en el compendio, no deja de señalar que hay muchos escritores que cometen errores, ¿no es cierto?, que también, ¿no es cierto?, no se han apropiado también de esa gramática y por lo tanto necesitan refrescarla. Ahora lo vamos a mirar eso. Entonces, esa tensión aparece en este prólogo todo el tiempo, ¿sí? Y aparece también la dimensión pedagógica de esta gramática, ¿no? Cuando él dice que va a secuenciar la gramática en diferentes niveles, y es un procedimiento que quizás si siguen con nosotros y cuando trabajemos con la gramática de Alonso y Ureña, vamos a volver a encontrar que mediante procedimientos que hoy llamaríamos desde Genet paratextuales, ¿no es cierto?, o del diseño, digamos, desde una idea de una lingüística multimodal, está jerarquizando también al lector, es decir, profundicemos, lo más importante va a aparecer en el cuerpo central, lo menos importante, o quizá lo más exigente, porque no es menos importante, lo más exigente, lo más teórico va a aparecer en un cuerpo, digamos, paratextual, en un cuerpo accesorio, que son las notas al pie, ¿no? Las notas finales del mismo vello y las notas al pie. Díganme si quieren interrumpir acá, por supuesto lo hacemos. Estas son citas, como les decía, decidí que por ahí esto era mejor, y después ustedes leerán mi apuntecito que pueden servirles, ¿no? O no. En esta gramática va a ser, dentro de las nociones preliminares, va a ser Ceci, observación. activa la presentación de vuelta porque se cerró y no se alcanza a leer. Ok. Espera. Perdón. A ver. Pasa que no los veo si activo esto. Es como, ahí sí. Perfecto. Ahora se ve. Sí, si yo activo la presentación no los veo a ustedes, así que me avisan e interrumpan de viva voz, porque no los veo. Entonces, acá en estas nociones preliminares, que son poquitas, pero para mí son semióticamente jugosas, ¿sí? Habla de la distinción entre lengua castellana y la idea de un idioma común, que es el idioma que en ese momento, ¿no es cierto?, era el que compartíamos o que compartían los estados hispanoamericanos, ¿sí? Ahí se reconoce ese desplazamiento también, ¿no es cierto?, de la lengua castellana, que pasó a América, pero que hoy, ¿no es cierto?, tiene una versión, un ingenio propio, que es el que se comparte en los estados hispanoamericanos. Declara deliberadamente esa frase que circula mucho, ¿no es cierto?, en la bibliografía, como no tengo la pretensión de escribir para los castellanos. Ahí claramente explica, fundamenta por qué es la gramática destinada al uso de los americanos, ¿sí? Pero bueno, está diciendo también ahí que eso no significa, ¿no es cierto?, un desprecio por justamente la lengua de nuestros padres, ¿sí?, sino justamente, ¿no es cierto?, una idea de preservar ese vínculo de fraternidad, tratando también de combinar, de congeniarlo con ese ingenio, ¿sí? Y me parece interesante, y casi como, ¿no es cierto?, vuelvo a decir, pensando en este Bello como semiólogo, ¿no?, un semiólogo de vanguardia, él dice, las revoluciones políticas piden cada día nuevos signos para expresar ideas nuevas, ¿sí? Es decir, es interesante ver esto, es decir, y por eso es que hay mucha cosa de resistencia, si vemos la gramática desde un punto de vista bien lingüístico, bien teórico, vamos a encontrar que hay como mucho desprecio de Bello a los arcaísmos, sobre todo, ¿no es cierto?, a la idea de usar, sobre todo, usar palabras, ¿no es cierto?, usar expresiones, ¿no es cierto?, que resulten afectadas, que resulten no necesariamente novedosas para expresar estos signos, ¿no es cierto?, de la difusión de la cultura y de las revoluciones políticas que circulaban en ese momento. Les decía entonces, acá siguiendo Ángela Di Tullio, que en esta gramática de la lengua castellana hay un diseño, a mí me gusta este sintagma que ella compone, que es descriptivo, y me gusta que lo ponga adelante, porque yo también considero esa idea, digamos, leyendo la gramática,
y me anticipo un poquito algo que quería decir, si uno desliza o desplaza la modalidad, ¿no es cierto?, deóntica, es decir, todo lo que debe ser la gramática, toda la gramática de Bello está enunciada de esa manera, ¿no es cierto?, no se debe, ¿no es cierto?, está toda planteada como, digamos, desde un lugar de obligación de lo prescriptivo, ¿no es cierto? No obstante, si despejáramos la gramática de esas marcas de modalidad, encontraríamos una obra absolutamente novedosa y descriptiva sobre en qué consiste la lengua. Y ahora lo vamos a ver con las novedades que introduce concretamente, algunas de ellas, ¿no?, que introduce la gramática de la lengua castellana. Es normativo porque, por esto que les decía, es decir, no hay momentos en esta gramática en los que Bello se salga de decir, bueno, acá hay usos que son viciosos, ¿no es cierto?, y tenemos que centrarnos en los hablantes cultos. Cuando muchas veces trabajo el prólogo de esta gramática con mis estudiantes en el Joaquín o en el Lenguas, se enojan mucho, les parece que Bello es un, no sé, es un carcamán, ¿no? Es muy, digamos, como muy mandón, por decir así. Y lo defiendo, tengo que salir a defenderlo porque me parece que justamente esa forma de enunciarlo hace que se pierda el contenido descriptivo y, digamos, como lingüísticamente novedoso. Y es definitivamente pedagógico. En ninguna de las obras Bello separa esa finalidad pedagógica, ¿no es cierto? De hecho, en alguna de las presentaciones que hicieron para el seminario, y perdón si confundo los dos espacios, no confundo a ustedes, sino confundo las dos dimensiones discursivas acá, pero se hablaba de esto, ¿no es cierto?, de cómo Bello se dedicó a enseñar toda su vida. Y esa intención y esa voluntad de educar al soberano, ¿no es cierto?, se nota mucho en su gramática. Hay muchas de las notas en las que vamos a encontrar que las notas se dirigen a quienes, ¿no es cierto?, eventualmente utilicen esta gramática, parafraseando a Elvira Rú, también como instrumento lingüístico para enseñar y reflexionar sobre la lengua. Ahí está el bello maestro, el bello, ¿no es cierto?, docente, que quiere que esta gramática efectivamente funcione y circule como una obra didáctica. Es interesante también cómo y es oscilante, diría, después de haber leído, digamos, todos los opúsculos, y les decía, me parecía difícil elegir cuáles de esas obras, entre opúsculo y opúsculo, cuál de esos opúsculos trabajar hoy, o elegir para trabajar hoy, cada uno merece, ¿no es cierto?, un análisis por sí mismo. En esos opúsculos él vuelve mucho a la Real Academia Española, ¿sí?, mientras que en la gramática trata de, ¿no es cierto?, de separarse, ¿no es cierto?, como civilizadamente distanciarse, desamarla, como dice Daniel. Entonces, sin creerse autorizado, porque él dice algo así, acá estoy citándolo a él, las comillas le corresponden a él, Bello igual se autoriza a apostar por una descripción lingüística y a basarse, lo dice acá, de vuelta, desde una idea muy moderna, diría yo, en las prácticas como la lengua las presenta, es decir, mirar exactamente, ¿no es cierto?, que la lengua, ¿no es cierto?, en sus prácticas nos muestra, ¿no es cierto?, qué gramática debemos, ¿no es cierto?, describir, qué gramática debemos teorizar para que sea lo más observacionalmente y adecuada posible, ¿sí? Se autonomiza de las autoridades, es decir, se separa de esas autoridades. Y también se separa de las analogías de otras lenguas. Eso es lo que él quiere hacer todo el tiempo, se separa del latín, no quiere hacer esto, ¿no es cierto?, no quiere seguir tomando el latín como, ¿no es cierto?, un punto de comparación para describir la gramática de la lengua castellana de los americanos, ¿no es cierto?, y también de las lenguas extranjeras. Eso lo pasa a las notas al pie, eso lo guarda en las notas al pie, ¿sí? Es decir, ahí vemos también qué sentido le podríamos asignar a esa idea de gramática nacional, ¿no? Es una gramática que se independiza de otras lenguas. Bello también reconoce igualmente, digamos, a pesar de esta cosa de autonomizarse, reconoce también dos fuentes, que son las obras de la Academia Española y la gramática de Vicente Salvá. Reconoce también otras fuentes más, pero estas son las que dice tendrán mayor peso en el diseño de su obra, como punto de consulta, como punto de referencia. Pero ahora vamos a ver cómo con las novedades, digamos, con las novedades descriptivas que incluyen su gramática, bastante se separa de esas obras de la Academia, ¿sí? Entonces,
lo que hace es, como les decía, que todas esas justificaciones, que son las partes para mí más jugosas de la gramática, las encontramos, ¿no? No en la gramática como doctrina, sino en las notas al pie como desarrollos teóricos, ¿no es cierto?, como piezas teóricas, y en las notas finales, sobre todo, donde encontramos cómo Bello explica, por ejemplo, por qué decide, ¿no es cierto?, cambiar toda la nomenclatura de los tiempos verbales. Se disculpa siempre como de manera muy elegante, diciendo, bueno, podrán encontrar que esto no tiene sentido, pero igual, ¿no es cierto?, acá lo propongo. Y después, lo que es interesante también, un tema urticante, yo les decía que lamento que hoy no creo que lleguemos a darlo, y me requeriría estudiar muchísimo más, pero es toda la cuestión de la reforma ortográfica, ¿no es cierto?, que era un tema, como les decía, así como delicado, un tema sobre el que había que estar, digamos, trabajando diplomáticamente, ¿no es cierto?, aunque no estén verbalizadas, no estén explicitadas las reformas en esta gramática, sí aparecen, yo al menos las encontré, escondidas en la sección sobre la estructura material de las palabras. Hay un ejemplo en el que él dice, definitivamente, o lo voy a simplificar, pero básicamente la H no tendría sentido de existencia, no tendría por qué existir, ¿no? ¿Cuáles son esos conceptos innovadores de la gramática de Bello? Siguiendo esa idea de un diseño de la gramática descriptivo, normativo, pedagógico. Les decía que encontré por ahí una obra, quizás es puro desconocimiento, por ahí, no sé si algunos de mis compañeros la conocían esa obra, pero es un ecuatoriano que propone que es un precursor, Bello es un precursor de la semiótica en América Latina. Y en este sentido, no sé si la semiótica, pero también de las ideas lingüísticas, de una lingüística descriptiva. Propone, por ejemplo, que las categorías gramaticales, hablamos de las clases de palabras, no se delimitan por su correspondencia con un mundo objetivo, ¿sí? Es decir, no es que el sustantivo es la sustancia, ¿sí? Como se solía decir, proveniendo, ¿no?, de la filosofía, etcétera, sino que se centra para caracterizar esas 7 categorías gramaticales, entre las que no incluye los pronombres, va a decir que se centran en sus funciones lingüísticas, es decir, las va a describir a partir de sus funciones lingüísticas. Algo que después, probablemente quienes han cursado en los pasillos de letras con la cátedra de Covach, no sé si hoy día se sigue leyendo ahí o no, pero si pensamos en el texto de Anita Barrenechea, ¿no es cierto?, de no me sale el título re largo, pero era la clasificación de las palabras según sus funciones, ¿no es cierto? Bueno, tenía un título súper largo, pero venía de este lado también, ¿no es cierto? Y muchos de los méritos, hablando de Ana María Barrenechea, también ella, digamos, reconoce esa fundación de Bello en sus ideas, así como lo hace también Ángela Di Tulio en su manual de gramática del español. Otra novedad es esta idea de que sustantivo y adjetivo, porque comparten funciones y comportamientos semejantes, los agrupa dentro de la categoría de nombres, ¿sí? Y lo más novedoso hoy en día, que también merecería como no sé, otra discusión, es que el género se asigna según la concordancia con el adjetivo, ¿sí? Y lo separa de una dimensión extralingüística, como se venía haciendo frecuentemente, ¿no es cierto? Como asignarle el género a las palabras, a los nombres, ¿no es cierto?, en función de su correspondencia con una realidad extralingüística. La otra novedad tiene que ver con el pronombre, ¿sí? El pronombre, que no forma parte de una de las categorías, digamos, no está en el listado como categoría gramatical, va a decir que es aquel que indica a la persona gramatical, y no está en lugar del nombre. Acuérdense que esa era una definición clásica de la gramática, que era el pronombre en lugar del nombre. Y en cuanto a los tiempos verbales, y nos queda un ratito de tiempo, después les muestro la tabla, pero es interesante, es cómo él, ¿no es cierto?, introdujo una nueva terminología, en la que hace mucho más énfasis en los usos, ¿no es cierto? Por ejemplo, al imperfecto, que ustedes lo recordarán como bahía, etcétera, le da el nombre de copretérito, ¿sí? Como aquel tiempo que es el que acompaña al pretérito, que hace de marco para el pretérito. Ahí es, no sé, por ahí es un disparate mío, pero me parece que en su nomenclatura de los tiempos verbales hay una dimensión puramente discursiva, que es bien interesante, ¿no es cierto? Es pensar qué hace de marco, ¿no es cierto?, en la hora de, ¿no es cierto?, de lo literario, en la hora de los relatos, en la hora de los usos, ¿no es cierto?, de la lengua, y qué hace, ¿no es cierto?, de
¿cómo se dice? Como el contrario del background, como de foreground, ¿no? Como de lo que está adelante, ¿no? El pretérito que hoy llamamos perfecto simple, ¿no es cierto? Ese pretérito perfecto simple es el pretérito para Bello. Es el que viene a indicar, ¿no es cierto?, esa acción que resalta frente al copretérito, que es el que hace de marco. Y bueno, esto es un homenaje porque a mí siempre me encantó la categoría de Bello, que es el dativo superfluo, ¿no? Es el del nene no me come, ¿no es cierto? Y él lo llama así, es un dativo que por supuesto va a considerar que debe ser omitido, ¿no es cierto?, que no se recomienda en los usos cultos de la lengua. Estas son algunas de las novedades. Hay novedades sintácticas que se vuelven mucho más teóricas, que también las trabaja Elvira Nu en un artículo, creo, si mal no recuerdo, como 2012, lo cito ahí en la clase. Es interesante ver eso, ¿no es cierto?, cómo separa la idea también de proposición, ¿no es cierto?, y propone un cambio bastante también diferenciado respecto de la gramática de la RAE, ¿no es cierto?, de aquel momento, ¿no?, la que estaba en circulación en esa época, y propone otra idea, otro ordenamiento sintáctico. Bueno, no sé si quieren ahí comentar, yo si no paso al compendio, no sé, sigo, ¿qué se les ocurre? Yo no los veo, así que... Sí, yo subrayaría de esto que estás diciendo, me parece importante Sí. subrayar el carácter constitucional de la gramática, ¿no? La gramática en este punto es una herramienta más, así como las guerras de la independencia, para la constitución precisamente de una entidad nueva, separada y autónoma, ¿no? Ahora bien, habría que ver cómo está pensada esa constitución a partir precisamente de una gramática para el uso de los americanos, ¿no? ¿Qué clase de constitución en todo caso se puede pensar a partir de esa gramática? Sí, hay una cosa que dice también Elvira en ese artículo que es interesante, que ella lo ve de manera casi, dice, como icónica, ¿no es cierto?, estos propósitos que se plantea Bello, ¿no es cierto?, de, por un lado, que sea una gramática que muestre la autonomía, ¿no es cierto?, o, digamos, como que fuera la gramática fuera de la mano de los ideales de Bello, ¿no es cierto?, mostrar la autonomía, mostrar también el ejemplo, construir lo nacional a partir de los ejemplos que va dando, ¿no? Y ella lo plantea, me parecía lindo leerlo en esa, digamos, esa idea de que se iconiza o se vuelve icónicamente representativa la gramática de los ideales y de las propuestas políticas de Bello en ese momento. Por ahí va como de la mano de esto, como decías, la Constitución, ¿no es cierto?, cómo se ve esa Constitución ahí. Bueno, voy, si quieren, no sé si alguien quiere comentar algo, o si no, sigo, paso al compendio y después charlamos. ¿Preguntas, dudas, algo que quieran agregar? No sé si pudieron leer el prólogo, si quieren comentar algo que les haya llamado la atención del prólogo. Veo que Lore asiente, no sé si quiere decir algo. Sí. Que hable. No sé si es Pau o no, pero que a mí me pareció interesante que ahí en el prólogo que él hace como especial uso en el énfasis legal, ¿no? De la utilidad de aprender una gramática y como ahí está como una idea de ciudadano y me parece que ahí podría pensarse la cuestión nacional, no sé. Ajá. Sí, muy bien eso, es decir, la importancia, ¿no es cierto?, de que esto sirva como un elemento de unificación, ¿no? Es decir, ¿no es cierto?, esta como avenida de neologismos o todo lo que es ese temor a que se abra todo, a que estalle todo en tantos ingenios particulares, ¿no es cierto?, la preocupación es volver a reunir todo eso, a unificar todo eso para que funcione como un elemento también jurídico, legal, si queremos. Sí, está bueno lo que decís. No sé si alguien más quiere comentar algo o... Por supuesto tienen... yo me voy a la presentación y ya no los veo, así que ustedes hablen nomás. Yo te quería consultar por el pronombre, sobre que decías que una innovación era que no lo veía como una categoría gramatical, si podías retomar eso. Porque me llamaba la atención por el texto que volvías de Barrenechea, que ella también hace como un uso medio diferencial del pronombre y no sé, por lo menos en la facultad Covachi y lo que es ahora la cátedra de Borsi, como que también tratan de, no sé, como distanciarlo y verlo en eso, como en polo sería de... Covachi. ¿Cómo? Nosotros no somos de Covachi.
Está bien. Somos de Barrenechea. ¿Saben que Covachi es la que se quedó cuando fue la noche de los bastones largos? Barrenechea se fue, Covachi se quedó, lo cual, bueno, nos obligó a tomar partido. Pero bueno, nada, eso es nuestra propia historia. Igual justo en ese punto yo hice sintaxis con la cátedra Borsi el año pasado y que era la que era de Kobachi, pero en este punto como que retoman a Barrenechea con la clasificación de las palabras y como que Sí. arrancan desde ese punto y quieren profundizar desde ahí. El pronombre siempre es una categoría problemática, ¿no es cierto? Y hoy en día, en las gramáticas que son más de corte teórico, se lo considera una categoría transversal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay palabras que en algunos casos son determinantes y en otros casos son, ¿no es cierto?, pronombres. Una de las novedades de Bello, justamente, muy económica, digamos, que apuesta a esa economía teórica, a esa economía del lenguaje, a la economía teórica a la hora de describir el lenguaje, es que evita categorías duplicadas. ¿Sí? Eso es súper importante, por eso es que el pronombre lo separa, ¿no es cierto? Y dice, bueno, el pronombre no es aquello que está en el lugar del nombre, sino que es aquello que, como una unidad discursiva, por eso quizá, hipótesis, ¿no? Lo está separando de las categorías gramaticales, como una unidad discursiva es aquel que señala las personas que hablan, ¿sí? Y las personas de las que se habla. Y evita todo tipo de redundancia, cosa que las gramáticas inclusive posteriores no lo hacen, ¿no es cierto? Es como se hablaba de el sustantivo adjetivado. Bueno, esas cosas en una gramática teórica actual no las encontraríamos. Hablamos de categorías transversales, como suelo decir como muy caseramente, ¿no es cierto? Con palabras que juegan para diferentes equipos, cuando tengo que explicar esto entre los más pequeños, ¿sí? Entre los más jóvenes. Pero es eso, ¿no es cierto? Encuentro un dónde y en dónde, cuándo es pronombre, cuándo es adverbio, cuándo es, ¿no es cierto? Un qué, cuándo es conjunción, cuándo... Entonces, tengo que caracterizar esa palabra en función de, ¿no es cierto?, las funciones que cumple. La idea de lo funcional, por eso creo que ahí también está esta suerte de lectura de Bello como un precursor de los semiólogos en América. Es decir, está muy pensado en los usos. Yo por eso hacía tanto énfasis en los americanos, cuando pensaba los machetes para esta clase, como en lo de los usos, ¿no? Creo que en ese título nos está diciendo algo de una gramática particular. No es una gramática, digamos, prescriptiva puramente, aunque sí está enunciada de manera prescriptiva. No estoy diciendo que Bello no prescriba, ¿eh? No sé si sirvió lo que dice Lautaro ahí. Sí, o sea, me gustó la explicación sobre el no ir a la redundancia, está bueno. Y se queda además solamente con los personales como pronombres, porque decía que pronombres Bueno, era... en las gramáticas, por eso digo que si uno hiciera un salto y dijera, bueno, imagínate que sufriste amnesia desde la época de Bello del 47 y te encontrás hoy con la nueva gramática de la lengua española o con la de Vitulio Malcuori, y vos dirás, mira, más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque en realidad sí, los pronombres que son pronombres y que no cambian de categoría, que son como el hincha radical de Boca, ¿no es cierto?, que no cambia de equipo, son los pronombres personales. Esos no atraviesan categorías. Los otros sí, ¿no es cierto? Te decía un qué, puede ser pronombre, puede ser un relativo, puede ser un montón de cosas a la vez. Entonces, por eso es que se los llama categorías transversales. Y se los juzga en función de la función que ocupan en esa oración, en ese enunciado. Entonces, en eso es también, digamos, hay una novedad importante. Por eso me gusta esa idea de esta gramática como descriptivo, normativo-pedagógica, ¿no? Es decir, fundamentalmente hay una apuesta a la teoría y curiosamente, creo que tímidamente lo hace Bello, como si lo pusiera como en el backstage, pone toda su teoría la pone en las notas. Ahí es donde hay que ir a leer al Bello teórico, ¿no es cierto? Bueno, antes de que pases a otro tema, quisiera agregar una cosita más sobre esto que señalaste también, ya vos, a propósito de precisamente de cuál sería el background teórico de Bello, porque retomando un poco lo que decía al principio, la gramática de Bello es una gramática que por un lado rechaza las gramáticas lógicas, ¿no? Es una gramática efectivamente funcional que rechaza las gramáticas lógicas, pero también rechaza las gramáticas históricas, ¿no? En relación con esto, bueno, fíjense un caso de filología
posterior, en el momento en que los editores de Bello, los editores actuales de Bello, me refiero, se pusieron a compilar las obras completas de Bello, decidieron incluir allí como obra de Andrés Bello la gramática de la lengua latina firmada por su hijo. Eso es propiamente Francisco Bello, ¿no? Bello tenía un hijo, Francisco Bello, que hizo una gramática latina y dicen los editores de las obras completas, si bien compuesta por su hijo Francisco Bello, debe por muchos títulos constar entre las obras del gran polígrafo. Esto no solo es una especie de abuso filológico, sino que es aparte tratar de negar aquello como estaba señalando Cecilia, la gramática tiene de original, ¿no? Porque si Bello, supongamos que efectivamente Bello lo ayudó mucho al hijo en esa gramática, porque aparentemente los originales están llenos de correcciones del padre y qué sé yo qué, pero él no quiso firmarla. Y si no quiso firmarla, ese gesto es decisivo también, ¿no? Entonces, que ahora unos, qué sé yo, filólogos, no sé de dónde les ocurra integrar la gramática latina a las obras de Bello es un abuso y sobre todo es un deslizamiento teórico más o menos intolerable, ¿no? Porque efectivamente lo que está planteando es un tipo de relación entre la lengua en la que Bello está pensando como la lengua de sus contemporáneos para uso de los americanos y esa lengua madre que sería el latín. Con lo cual hay una traición inclusive al proyecto original de Bello. Bueno, después les paso también las referencias de esto, pero en todo caso quería decir esto porque me parece que tenía que ver con algo que Cecilia había dicho ya muy bien. Sí, también me hiciste acordar, Daniela, un artículo en el que Elvira también analiza las gramáticas y muestra también cómo Bello se separa, digamos, esto que yo les decía de la sintaxis, que por ahí se vuelve ya un poco más complejo y teórico, pero cuando él reformula la idea de proposición, ¿no es cierto? Y la saca del campo inclusive de la retórica, la saca del campo de esas gramáticas lógicas, como vos decías. Y también la gramática de Bello se considera como esas gramáticas que son las que, digamos, priorizan, si ustedes quieren, una lectura, digamos, una lectura sintagmática y una lectura sincrónica de la lengua. Cuando él dice para el uso, ¿no es cierto?, de los americanos, está pensando en el uso de los americanos de ese momento, ¿no es cierto?, de mediados del siglo XIX. Entonces, ahí también hay novedades, por eso yo digo que es como un precursor en algunas cosas, también de ciertas cosas que vamos a leer después en el curso de lingüística de Saussure y sus estudiantes, ¿no? Pero eso es también interesante para pensar. Es decir, hay como un reclamo, si ustedes quieren, de que la gramática no tenga que apelar ni a otras lenguas, menos al latín, como decía Daniel, ¿no es cierto?, y que recupere ese ingenio y que recupere la idea de las diferencias. En eso, vuelvo a decir, me parece que hay mucho de modernidad. Ahora, cuando veamos lo del compendio, vamos a ver que ahí en el compendio, a través de, digamos, más de 60 lecciones, Bello se pone la gorra, podemos decir, si me permiten el coloquialismo, Bello me lo permitiría. Se pone la gorra y dice, bueno, esto es lo que es la gramática, esto es lo que tienen que saber, ¿no es cierto?, estos infantes. Así que ahí les cuento un poquito qué es lo que aparece en ese compendio. Recuerden, en todo caso, lo vamos a retomar más adelante, esta noción de ingenio que está trayendo a cuento Cecilia. Es una noción súper importante porque, por ejemplo, Alfonso Reyes va a llamar a ese ingenio la inteligencia americana, ¿no? Es decir, hay algo, hay un sujeto abstracto, este ingenio o el ingenio de un pueblo o la inteligencia americana, como la llama Reyes, que va a desembocar precisamente en la posibilidad de pensar la expresión, ¿no? Es decir, la expresión ya no va a ser aquello que sería como el predicado de un sujeto concreto, sino que puede ser pensada incluso, y eso lo vamos a ver al final del curso con Lezama Lima precisamente, como la expresión de una entidad que no es necesariamente los hablantes, es la inteligencia americana o es el ingenio del pueblo el que se expresa, tanto en Lezama Lima, y luego lo veremos también, ténganlo en cuenta, en los desarrollos posteriores que hace Severo Sarduy a propósito del barroco americano. Pero digo esto, subrayenlo, ténganlo en cuenta,
Yo lo vamos a retomar, pero lo digo ahora, capaz que después me olvido, porque ya obviamente soy un poco esclerótico, entonces recuérdenmelo. Bueno, sigo entonces con el compendio. A ver, acá carga. Bueno, inicia el compendio. A mí me encantan. Primero hay algo que van a encontrar ahí que me gusta ver cómo muchos de los pensadores de estas filologías latinoamericanas no tienen ningún miedo en... Vieron que nosotros, bueno, yo por lo menos, por insegura quizás, que pongo siempre apuntes, no, le ponen la palabra, es una gramática, es un compendio, es una advertencia, ¿no es cierto? Y en esos nombres, ¿no es cierto?, un poco nos dicen, ya nos anticipan qué es lo que podemos encontrar ahí. Genet decía que nosotros, obviamente, como lectores, como destinatarios, tenemos la libertad de rechazar, es decir, esto no es una advertencia, esto no es un compendio, pero en la práctica eso nos está advirtiendo cuál es el propósito que esta obra se propone. Ya la palabra compendio nos va a decir que es una versión sumaria de esa gramática, ¿sí? Se llama Compendio de Gramática Castellana. En las obras completas aparece dentro de este volumen 5, que es el de los opúsculos, y dice, escrito para el uso de las escuelas primarias. Bueno, nada, me parece interesante, como les decía al principio, que lo que decía es que de pronto lo más importante es enseñar, ¿no es cierto?, a los niños, las niñas, ¿no es cierto?, justamente a los más jóvenes. Y todas las obras destinadas como versiones como veremos en un ratito, que les decía antes, a la escuela media, después caerán en manos, ¿no es cierto?, de algunos de los seguidores y estudiosos de Bello. Sobre todo en este compendio, se refuerza esta perspectiva que señala Di Tullio, de una gramática descriptivo, normativo y sobre todo pedagógica, ¿no? Hay inclusive teorías uno podría decir, medio como a contrapelo del tiempo, medio anacrónicamente, pero teorías sobre la adquisición del lenguaje. Él dice que el niño aprende digamos, justamente oyendo hablar y hablando, ¿no es cierto? Aprende el lenguaje, aprende la lengua oyendo hablar y hablando. Y esto para mí me hizo eco a pensar de vuelta en esta idea del uso de los americanos, ¿no? Entonces, acá también de vuelta hay una dimensión, en mi opinión, funcional, una dimensión que tiene que ver con entender la lengua como un sistema de signos, ¿no es cierto? Y dice, he pasado a la ligera, leo este pedacito de la advertencia, sobre las cosas que el niño aprende medianamente, oyendo hablar y hablando. Y no he perdido ocasión de hacer notar los hábitos viciosos que más generalmente... A grande, Cecilia. ¿Esto? Sí, para poder leer. Perdón, ¿cómo? Que lo pongas como presentación para poder leerlo. Lo puse, a ver, espera. Ya está, listo, era yo que lo tenía. Espera que vuelvo ahí, un segundo. Vuelvo acá. A ver ahora, porque lo saqué y... ¿Se ve ahí? Dice, he pasado a la ligera sobre las cosas que el niño aprende medianamente, oyendo hablar y hablando. Esa es la parte que a mí me gusta destacar, ¿no? Y no he perdido ocasión de hacer notar, y acá viene lo prescriptivo, ¿no es cierto?, lo normativo, los hábitos viciosos en que más generalmente se incurre. Entonces, junto con esta observación descriptiva, que es cómo aprenden el lenguaje los niños, oyendo hablar y hablando, ¿no es cierto?, va a aparecer esta mirada prescriptiva con la preocupación que le despiertan a Bello, los hábitos viciosos, y también la matriz pedagógica, ¿no es cierto?, algo que él dice más en esta advertencia, nos advierte que en realidad acá va a sacrificar una exactitud rigurosa, ¿sí? Y esto también nos anticipa a la gramática castellana y al libro del idioma de Pedro Enrique Sureña, donde ellos optan por la misma, digamos, decisión, y yo si me permiten ahí mi juicio, me parece una decisión más que atinada, no soy quien para decirles que hacen algo atinado, pero es una decisión pedagógica, que es que sacrificar la exactitud rigurosa de la teoría en pos de lograr que esos saberes resulten accesibles a la inteligencia pueril. Ahora, en realidad, cuando usa ese sintagma, la inteligencia pueril,
lo concatena directamente con escritores que aún no dominan la gramática, con hablantes cultos que aún no dominan la gramática y a los que evidentemente también les está atribuyendo, ¿no es cierto?, por contigüidad, una inteligencia pueril. Por lo tanto, en este sentido, y retomando también una lógica propia de las gramáticas de la Real Academia Española, que saben que siempre editan 3 formatos, ¿no es cierto? La Real Academia Española, hoy las academias, ¿no es cierto?, americanas de la lengua, editan una obra que es teórica, editan luego un manual que está destinado como a los docentes y al nivel superior, si ustedes quieren, y editan luego justamente una gramática básica. Este compendio hoy en día uno lo podría asociar o emparejar con la gramática básica. Entonces, esa dimensión pedagógica también está ahí, ¿no es cierto? Y esa gramática básica tiene que ver con una gramática de consulta para aquel que no es experto, para aquel que no es un teórico de la lengua, para aquel que no se dedica a las ciencias del lenguaje y decide consultar un compendio para desasnarse, podríamos decir. Entonces, el compendio gramatical, si me permiten, no sería solamente una obra didáctica escolar, por más que diga escrito para el uso, de vuelta, fíjense que está el uso ahí de las escuelas primarias, sino que también es una obra didáctica de divulgación. Acá aparece el bello divulgador, y no olvidemos que él estaba escribiendo mucho tiempo, muchos de estos artículos también en revistas que tenían, ¿no es cierto?, como circulación un público, si ustedes quieren, más amplio, ¿no? Bueno, cuando les decía, bueno, en esa gramática, en ese compendio, ¿no?, hay prácticamente 70 lecciones, van a leer algunas de las que yo voy destacando ahí en los apuntes de esta clase, y también son interesantes porque si comparamos los dos índices, el índice de la gramática teórica, por decir así, de la gramática de la lengua castellana, y el índice del compendio, están barridos la mayor parte de los contenidos, es decir, se cubre la mayor parte de los contenidos, pero el recorrido van a ver que se sienta sobre todo en la idea de la clasificación de las palabras, de las clases de palabras, ¿sí? Y por supuesto, hace a un lado, ¿no es cierto?, las notas, esas notas finales, que son las notas teóricas. Sí incluye algunas notas al pie, ahora por ahí les puedo mostrar algunas, en las que aparece esta dimensión de recomendaciones para, ¿no es cierto?, que el docente o el adulto que está a cargo de trabajar con esta gramática entre los niños, ¿no es cierto?, enfatice, haga, ¿no es cierto?, haga foco en esos conceptos. Es decir, hay como una serie también de recomendaciones que después, vuelvo a insistir, Amado Alonso y Enrique Sureña incorporan en la gramática castellana. Como modelo, si ustedes quieren, uno podría decir que este compendio, en realidad, hoy, como leído a contrapelo, sería casi un anticipo de esa gramática castellana que tenía como, digamos, público y como objetivo las escuelas, ¿no es cierto?, medias. En esto, justamente, lo decía antes, es bello por bello, en el compendio, bello por otros, ¿no es cierto? Y entonces, acá lo que se ve es que a ver, ¿se escucha ahí o no? O porque me parece que me quedé sin... se escucha. Vuelvo a presentar, se me quedó sin batería del auricular, problemas técnicos. Que en este bello por otro es donde Bello delega, si ustedes quieren, el compendio de la gramática, ¿no es cierto?, para el curso medio a Olegario Reyes. Esta es de todas las versiones que hay, porque hubo montones, las analiza Elvira Armul, las analizó en detalle alguien a quien extrañamos mucho, que es Imelda Blanco, y digamos, hay tantas versiones como seguidores de Bello hubo. Esta particularmente es relevante porque la aprobación la hace el mismo Bello como rector de la Universidad de Chile, que en ese momento tenía la responsabilidad sobre todo el sistema educativo en Chile. La prueba porque dice que este compendio sigue las doctrinas de la fuente original, es decir, la fuente original es la gramática de la lengua castellana. Fíjense que en Chile, así lo cuenta Elvira Armul, ¿no es cierto?, tuvo 3 ediciones y en Buenos Aires se publica, si en Chile había salido en 1800. Perdimos el audio, Ceci. ¿Perdón?
¿Se perdió el audio? Ahí está, ahora volviste. ¿Volví al audio? Ok. Esperen que... ¿Volví a vos? ¿Se escucha o no? ¿Sí? Bueno, y ya voy, si quieren, terminando con esto. Esperen. En los opúsculos me gustaba leer esto, que también es otra pieza. Acá se ve un Bello mucho más prescriptivo, ¿sí? De vuelta aparece como género la advertencia, si ustedes quieren, y las publica en las revistas donde él escribía. Las advertencias son, ahora les voy a decir cuántas, son casi 40, ¿sí? Y están destinadas a los padres de familia, a los profesores y a los maestros de escuela. Acá, digamos, en el inicio de la advertencia, en el prólogo a esas advertencias, que él las lista, ¿no es cierto?, como ordenadamente, en las que se detiene sobre todo en advertencias que tienen que ver con, por ejemplo, verbos irregulares, y sobre todo con la ortología, que era la correcta pronunciación, tratados en los que también Bello se detiene mucho, y dice así que son muchos los vicios que bajo todos estos aspectos se han introducido en el lenguaje de los chilenos. Estas advertencias son claramente destinadas a la nación como la nación chilena, ¿no es cierto? Y de los demás americanos y aún de las provincias de la península. Pero basta una mediana atención para corregirlos. Sobre todo conviene extirpar estos hábitos viciosos en la primera edad, ¿sí? Mediante el cuidado de los padres de familia y preceptores a quienes dirigimos nuestras advertencias. Procuraremos siempre fundarlas, y acá también aparece un Bello mucho más prescriptivo, y fíjense que más respetuoso de la autoridad, que es el diccionario o la gramática de la Academia Española, ¿sí? Y dice, y no nos sujetaremos a orden o clasificación alguna. ¿Por qué dice esto? Porque no es que estén ordenadas estas 48 advertencias sobre impropiedades y defectos. No tienen un orden, quizá lo tengan para él, no parece así porque va y vuelve sobre, por ejemplo, usos de, ¿no es cierto?, del pronombre vos, o va y vuelve sobre usos de verbos irregulares, como les decía. Algunas son muy, muy entretenidas, y me detuve en esto que también menciona Ángela Di Tullio en la otra lectura que tenían recomendada para hoy, ¿no es cierto?, sugerida para hoy, que es la tradición prescriptiva, y es que el mismo Bello, bueno, se enoja mucho con el uso del pronombre vos, ¿sí? Dice, porque si se habla con una sola persona se debe decir usted o tú, y deja solo el vos justamente para ese uso de, digamos, del vosotros, ¿no? Es lícito sin duda en las composiciones literarias, y esto lo dejo ¿por qué también? Porque ahí se reverencia frente a los textos literarios, pasar del tú al vos y del vos al tú, pero eso no lo permite, ¿no es cierto?, en la conversación. Entonces acá los usos se vuelven unos usos sí y unos usos no, ¿no es cierto? Y después dice algo así como: en Chile la ínfima plebe muda siempre en is la terminación eis de los verbos, diciendo vis, comís, juntís, en lugar de veis, coméis, juntéis. Esta es una falta que disonaría mucho en la boca de personas que han recibido una educación tal cual. De todas las, digamos, hay montones de advertencias que son interesantes, que corrigen, por ejemplo, la pronunciación, la omisión de la D en guardao, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de pronunciaciones populares las corrige. Corrige también formas verbales, como les decía, sobre todo, pero no siguen, al decir de él, tampoco como un orden que tenga que ver con esta gramática como doctrina. ¿Sí? Una cosita, a ver, pregunta Sí. para todos y todas y todes. Digamos, aceptación, o sea, no al vos, salvo en las composiciones literarias. ¿A qué se les ocurre a ustedes que se deberá esta concesión? Al gesto de darle voz a un otro que podría ser, no sé, por ejemplo, la gauchesca o cosas similar. Exacto. No sé quién está hablando, pero... Ignacio. Acá. Bueno, perfecto, Ignacio. Efectivamente, quiero decir, esto está escrito en el momento en que la gauchesca ya es un género constituido y un género expansivo, quiero decir, un género en el cual, quiero decir, él está escribiendo en Chile,
pero todo el Río de la Plata ya ha constituido su identidad literaria en relación con esa cosa tan rara que es la gauchesca, que es una de las grandes invenciones de América, una de las grandes invenciones del Río de la Plata. Entonces, no se me ocurre que alguien pudiera tener en ese momento la fuerza como para poder censurar el uso de la lengua popular que hace la gauchesca, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahí inclusive uno podría notar una cuestión estratégica, ¿no? Es decir, más allá de la normatividad recalcitrante, como señala Cecilia, bueno, pero acá la verdad es que se impone un gesto como de hermandad latinoamericana, ¿no? Algo por el estilo. Sí, también, como dice también Ángela, ¿no es cierto? En esta tradición prescriptiva, digamos, ese rechazo al voceo es también americano, digamos. Acá también en esa época era un rechazo, digamos, y se extendió durante mucho tiempo, sin prosperar. Pero eso también es interesante, ¿no? Que también era un fenómeno en los que se alineaban en favor de la Real Academia, ¿no es cierto? Y esto lo que bendecía o no bendecía el diccionario y la gramática de la RAE. Bueno, y para ir terminando... Virginia levanta la mano. Virginia y Adriana levantan la mano. Sí. Yo no... Virginia. Sí, no, que en realidad yo lo interpreto más ese permiso al voz en la literatura, para el momento en que fueron escritos estos opúsculos, más que con la gauchesca, de repente, porque lo que se usaba en la literatura, en esa literatura como clásica, neoclásica, era el voz antiguo, ¿no? El voz que llamaríamos ahora el voz reverencial. Claro, pero ese Virginia no lo rechazaba, él decía que ese estaba perfecto, que ese era de las personas cultas, etc. Él acá como que aceptas esa concesión, ok, el voz, tal como se usa en la conversación, puede aparecer en la literatura, pero no en la conversación, ¿se entiende? El otro voz, el voceo, el voz referencial. El voz equivalente al tú, digamos. Sí, claro. El voz en reemplazo del tú. Que es efectivamente, ese es el voz típico de la gauchesca. Claro. Adriana. Adriana, estás muteada. Sí. Bueno, cuando consigas desmutearte, volvemos. Dale, Ceci. Bueno, no, voy terminando para comentar brevemente esto que aparece también en otro de los opúsculos, no estoy mostrando, en otro de los opúsculos, que es estas indicaciones sobre la conveniencia de simplificar y uniformar la ortografía, ¿no? Bueno, acá es un Bello como muy cauteloso, como andando sobre, ¿no es cierto?, cristales que se van a romper. Dice, no tenemos la temeridad de pensar que las reformas que vamos a sugerir se adopten inmediatamente, ¿no es cierto? Y acá reconoce algo que después, desde la sociología del lenguaje y desde montones de disciplinas, se sabe que la ortografía es ese espacio más conservador, ¿no es cierto?, en todas las prácticas de la lengua. Dice, demasiado conocemos cuánto es el imperio de la preocupación y de los hábitos, pero nada se pierde con indicarlas y someterlas desde ahora a la discusión. Es decir, está abriendo una discusión. Y fíjense que acá pasamos de la advertencia a las indicaciones sobre la conveniencia, ¿no es cierto? A la discusión de los inteligentes, o para que se modifiquen, si fuera necesario, si pareciera necesario, o para que se acelere la época de su introducción. Es decir, él ya tenía todas estas ideas planteadas, pensadas, y está pensando en implementarlas, ¿no? Y dice, y se allana el camino a los cuerpos literarios que hayan de dar en América una nueva dirección a los estudios, ¿sí? Entonces, acá va a trabajar a partir de, dice, en estas indicaciones se va a apoyar y va a estudiar la última edición del Tratado de la Ortografía Castellana de 1820, ¿no es cierto? Y va a trabajar también como en una comparación de corpus contrastiva con distintos sistemas de varios escritores de la academia misma. De ese contraste, ¿no es cierto? También acá es de vuelta Bello el teórico, ¿no es cierto?, el que analiza un corpus, Bello obviamente el filólogo, y que de ahí deduce, la palabra deducir, ¿no es cierto?, crea una teoría nueva, una propuesta, un tratado nuevo de la ortografía que será el de él, ¿sí? Pero fíjense que vuelve en ese, digamos, en ese gesto más reverencial, si ustedes quieren, a el tratado de la ortografía y a los escritores de la academia.
Si tengo acá el cuadrito de la reforma ortográfica que proponía, si me dejas compartirlo, lo paso. Dale, sí, dejo de presentar. Acá. Ahora tenés vos el poder de la presentación. Sí. ¿Lo ven ahí? Sí, divino, sí, sí. No, era una reforma en 2 etapas. La primera etapa incluía 6 reformas, bueno, desterrar la U muda que acompaña a la Q. Eso básicamente las redes sociales ya lo han hecho. Usar Z en vez de C en el sonido suave. Escribir con doble R siempre que quiera representarse el sonido fuerte. Suprimir la H, como ya había señalado Cecilia, y en vez de Y, cuando es simple vocal, usar J en vez de X y G siempre que tenga sonido gutural. Fíjense que la J, eso ya lo leyeron en los textos propios de Bello estaba, y sobre todo eso, tal vez es una de las reformas de mayor alcance, porque Juan Ramón Jiménez, como ustedes bien saben, escribía también de ese modo, mucho tiempo después. La segunda etapa era usar Q en vez de C fuerte, suprimir la U muda después de la G. Resultaría ser un alfabeto de 26 letras, entre las que no figurarían ni C, ni H, ni K, ni W, pero sí WR, ¿no? Esa era la reforma ortográfica propuesta por Bello, a la cual, como también saben, se opuso Sarmiento. No es que Sarmiento no quisiera ninguna reforma, sino que lo que proponía era una reforma diferente, ¿sí? Pero bueno, eso es una polémica muy específica, muy rica, por otro lado. Fíjense que, a ver, en términos precisamente del desamor, lo que planteamos antes, y en términos de la autonomía. Hoy por hoy existe el concepto de lenguas pluricéntricas. ¿Saben de qué hablamos cuando hablamos de lenguas pluricéntricas? El modelo es el inglés, es decir, de una lengua que tiene 2 centros normativos, como el inglés, uno es el inglés británico, el otro es el inglés americano. Lamentablemente los australianos aparentemente no alcanzan el umbral de normatividad requerido por estas teorías. A partir de eso, ¿no? de ese modelo, y precisamente teniendo en cuenta todos los problemas que los españoles siguen encontrando en relación con el español como una lengua única, que son muchos y que ciertamente, digamos, uno podría pensarlos, pero no se agotan en el siglo XIX, sino que se proyectan sobre todo el siglo XX y sobre incluso en nuestros días. Se pensó el español también como una lengua pluricéntrica, es decir, las gramáticas últimas, la de Bosque, creo, etcétera, ya incluyen esta perspectiva del pluricentrismo de la lengua española para poder justificar alguna de las operaciones que proponen. Precisamente la cuestión ortográfica es característico de las lenguas pluricéntricas, porque la ortografía no es la misma en el inglés británico que en el inglés norteamericano en muchos casos. Y lo mismo puede decirse en la ortografía entre el portugués de Portugal y el portugués de Brasil, donde las normas ortográficas no son exactamente las mismas. Con lo cual, esta polémica que se da en el siglo XIX y que no alcanza realmente, por razones que habría que ver por qué no alcanza ningún tipo de concreción, de alguna manera sí son correlativas con lo que sucedió en otras lenguas pluricéntricas en América respecto de sus hermanas, primas o como quieran llamarlas, europeas. Así que eso es una polémica, me parece, muy rica, de largo alcance, todavía seguramente no terminada, aunque, qué sé yo, si hoy alguien propone la reforma ortográfica lo miran como loco, ¿no? Es decir, ya a esta altura del partido es como, qué sé yo, pero en algún punto es algo que merece ser pensado porque hace precisamente al núcleo de la normatividad, ¿no? De quién efectivamente puede considerarse el centro normativo de una lengua. En el caso de Bello es claro que él está pensando en una lengua ya pluricéntrica, ¿sí? Hay varias cosas, Daniel, digo, que hablando de esto de los usos de los americanos, y vos dijiste, bueno, esto ya está en las redes, uno podría decir, bueno, la reforma ortográfica no está publicada, pero la reforma ortográfica va sucediendo, ¿no? Esa una. La otra pensaba... claro, sucede sin normatividad, ¿no? Fuera claro, de una... Sí, sin digamos, sistematización, pero lo que también pensaba era esto que vos decías, como el inglés, como, ¿no? Una lengua pluricéntrica, que tiene como foco, desde el inglés, digamos, las autoridades que emanan esas normas, como tenemos en la Coma Oxford, son las universidades.
Y es interesante que Bello, en ese momento también, la universidad era la que estaba encargada, ¿no es cierto?, de promover las políticas de pedagogía lingüística, por decir así, ¿no? Las políticas lingüísticas y las políticas pedagógicas. Entonces, también tenían una gran cuota de poder ahí, desde ese lugar de enunciación. Y este debate para mí es súper, súper interesante, y creo que también es algo que, como yo decía, bueno, la teoría sobre la reforma ortográfica está medio escondida cuando él habla de la estructura, ¿no es cierto?, de las unidades, al principio. En un movimiento muy semejante a otras gramáticas, porque las gramáticas, por ejemplo, la de Nebrija arranca con un capítulo dedicado a la pronunciación, a la correcta pronunciación, a la ortología. Algunas de las gramáticas de la RAE al principio también arrancaban con un apartado que era entre ortografía, ¿no es cierto?, y la pronunciación. Después eso se retira y hoy en día la nueva gramática de la lengua española, esta gramática panhispánica, tiene un volumen dedicado a la fonología, a la diversidad lingüística en términos de pronunciación. Pero me parecía que era como un movimiento como el de la carta robada, ¿no? Es decir, él implementa la reforma ortográfica cuando escribe la gramática, ¿no? No habla de eso, pero la usa directamente, porque esta primera etapa está prácticamente ahí, ¿no es cierto? En genio, ¿no?, en la I en vez de I, ¿no? Prácticamente en casi todas esas implementaciones. Eso también es interesante. Y después, por ahí para terminar, lo que quería era compartir, porque Daniel les prometió mis memes y no pueden faltar. Entonces quería justamente pensar y traer un tema de debate. Conocerán ustedes que hay montones de páginas dedicadas en las redes sociales a esto, a ser policías de la normativa, policías de la escritura. Y muchas veces lo ponen a Bello como Bello el que sufre, porque la gente, esto que les voy a mostrar ahora, si me dejas un segundo, Daniel, les muestro algunos. Es más, un set de stickers de Bello, si les interesa, para jactarse entre sus amigues. A ver si acá voy. Pensaba la relación, por ahí para abrirlo como tema de debate, es cómo esa tradición prescriptiva de la que habla Di Tullio, no sé si han leído ese artículo, que es bien interesante, ¿no es cierto?, en el español de América, cómo, ¿no es cierto?, en el español de la Argentina sigue presente hoy en estos, digamos, elementos, si ustedes quieren, de la cultura popular. Estos son algunos de los memes, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esto, ¿no es cierto?, como la idea de escribir bien, también con otra idea que tiene que ver con que por derramamiento natural, el conocer la gramática nos va a llevar a escribir bien, ¿no es cierto? Esas son dos ideas que están presentes en estos memes. Bueno, y este es un sticker que lo pueden descargar porque es un set de stickers que los regalaban, creo, en algún momento. Y eso es más o menos todo, no sé, todo para empezar a conversar. Son bastantes temas, bastantes ejes, y por ahí estaría bueno que intercambiáramos ideas acá. No sé si alguien quiere comentar una algo. mano, Adriana, de vuelta la mano levantada. A ver, Ahí Adriana, está, si lo consigue. Si no te expulsamos, Adriana, ¿eh? ¿Es ahora o nunca? No. ¿No conseguís activar el micrófono? Bueno, alguien que mientras Adriana lucha contra el silencio, alguien que quiere decir algo. La gramática no es un tema popular, por eso traté de hacer un guiño popular al final, pero no. No es un tema para andar discutiendo. Igual es interesante, les cuento las curiosidades así de Bello y las redes. Le han creado una cuenta a Bello en Twitter y es como si hablara de él. Es muy divertida esa cuenta, pobre. Y lo ponen como policía. El imaginario de Bello es policía de la lengua, ¿no? ¿Pero escribe como Bello o escribe...? Como Bello, y corrige portadas de los diarios que tienen errores. Por eso digo, es como lo que queda de todo esto es Bello, es
¿no es cierto? El policía de la ortografía, más que nada, curiosamente, ¿no? ¿Es una cuenta chilena o venezolana? Es una cuenta venezolana, creo, por lo que vi, Virginia, sí. Sharon, Sí. Buenas tardes a todos. Yo creo que a mí lo que más me llama la atención de todo lo que hemos hecho, bueno, hay muchísimas cosas, efectivamente, como dijeron, un poco la cuestión de, una vez más regresamos al tema de qué consideramos como lo americano. Y efectivamente, bueno, yo me quedé, dije, bueno, aquí ya estamos sacando un poquito a nuestros amigos de Brasil, porque pues obviamente al estar tocando el tema de la lengua castellana, de la lengua de uso que de la mayoría de la península, bueno, pues obviamente los sacamos un poquito a ellos en esta sesión, ¿no? Sin embargo, bueno, a mí algo, uno de los aspectos que más me mortifica al momento, no estoy pensando solamente ahorita en esta sesión, sino precisamente cuando uno está en las redes, cuando uno está en su vida cotidiana, si algún día te toca ser editor o tienes que corregir un texto o eres profesor, es precisamente la tensión tan fuerte entre lo que se usa y las reglas. O sea, entre lo que nosotros debemos de aceptar, porque al final de cuentas, pues es un dicho súper común, ¿no? De la lengua es de quien la usa, ¿no? En realidad, las gramáticas están para ayudarnos pues a guiarnos, ¿no? Y no crear de este gran sistema de signos un verdadero caos, porque obviamente si la tomamos así tal cual cruda de la realidad misma, pues se vuelve demasiado complicada de analizar, de estudiar o incluso de utilizar, ya, o sea, yéndonos a... Pero al final de cuentas está siempre esa incógnita, ¿no? O sea, ¿hasta qué momento debemos de decir, está bien, o sea, utilizaste esta forma que no está en la RAE, que no está registrada en la academia de tu país, de donde sea, yo soy de México, en la academia mexicana, donde sea, pero eres un usuario de la lengua y por lo tanto, o sea, vamos, adelante, ¿no? Y bueno, o sea, ahorita está muchísimo el debate precisamente entre el lenguaje inclusivo, que si es permitido, que si no es permitido, que muchos ponen a la RAE precisamente como un argumento de decir no, porque la RAE no lo permite, pero vamos, o sea, al final también es un posicionamiento político de estas minorías y pues es válido en sí mismo, ¿no? O sea, yo creo que aquí nadie se atrevería a descartar su uso, pero bueno, otra vez es esta cuestión a mí la que más me hace pensar, ¿no? Y reflexionar en un mañana, cuando en un mañana alguien se sienta con la autoridad de Bello de decir esto está bien o esto está mal, o sea, hasta qué punto nosotros podemos decir, ok, adelante, o sea, síguelo usando, ¿no? O sea, sigue usando tu voceo, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, ese es mi... Sharon, lo que estás diciendo me parece importante, pero sobre todo nos permite deslindar algunos aspectos que tienen que ver, bueno, gramática para el uso de los americanos. Bueno, aquí una gramática que ustedes pueden usar. No es obligatorio que la usen. O sea, sí, Bello considera que es necesario que la usen, pero ciertamente hay gente que puede prescindir de la gramática. Recién Cecilia decía, la gramática no tiene buena prensa. Pese a que hay gramáticas de cualquier cosa, ¿no? Hay gramáticas de la imaginación, hay no, la palabra misma, el nombre gramática se ha utilizado muchas veces como una palabra que invita, digamos, a un tipo de pensamiento, cosa semejante. Ahora bien, lo que vos señalás a propósito del lenguaje inclusivo es para mí un debate súper interesante.
a veces cansador, ¿no? Porque es difícil estar todo el tiempo discutiendo esto, qué sé yo qué, y sobre todo porque involucra puntos de vista muy dogmáticos tanto de un lado como del otro. Yo no recuerdo ahora el nombre, pero hay un librito que salió, una conversación entre Beatriz Arlo y un lingüista de la Academia Argentina de Letras. Sí. Después, ¿alguien se acuerda? ¿Quién? Kalinowski. Efectivamente, donde él señala que en realidad esto no es un hecho lingüístico, el inclusivo, sino que es un hecho retórico, que otra vez más nos sirve para volver un poco al comienzo de ese mitológico de la filología. Es decir, que en tanto yo como hecho retórico soy dueño de hacer con el lenguaje lo que se me dé la gana. Digo, tengo mi propia retórica y por lo tanto mi retórica me autoriza, ¿no?, a deformar la lengua hasta donde yo quiera. Una vez que uno lo interpreta de esa manera, no tiene por qué esperar, ¿no?, la autorización de una academia, o no tiene por qué estar reclamándole a los poderes de turno, a los parlamentos y a los congresos y a las universidades que autoricen el uso del lenguaje inclusivo. ¿Se entiende? Entonces me parece que ahí es importante tener en cuenta qué cosa es de la lengua y qué cosa es del uso de la lengua, ¿no? Como vos bien señalaste. Luego está el problema conexo con esto, de manera un poco mediada, pero que es importante también, a partir precisamente de lo que señalaba Cecilia en términos de la relación de la lengua española y la Constitución, bueno, el carácter constitucional, decía yo, la Constitución de naciones, de estados, aparatos jurídicos, etcétera. El carácter de las naciones americanas, que en su fundación son todas monolingües. Rasgos que van perdiendo en el siglo XX, que hoy por hoy el debate en Chile, que está elaborando su nueva constitución, pasa precisamente por un Estado plurilingüe, tal como lo es Paraguay, por ejemplo, ya, o como en México, yo no sé cómo es el caso, si ciertas lenguas son consideradas lenguas, digamos, de comunicación oficial dentro del Estado mexicano, pero sí en Paraguay y también lo será en Chile, ¿no? Es decir, que progresivamente también la primacía del español como denominación lingüística de un Estado americano pierde un poco de potencia y un poco de fuerza, lo cual en sí mismo también es un signo de colonialidad, porque el largo proceso, digamos, no solamente tuvimos que demostrar que podíamos usar la lengua como se nos daba la gana, que podíamos tener gramáticas propias, Bello lo hizo, que podíamos pensar la literatura de otro modo, lo hizo el modernismo, etcétera, 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 sino que ya directamente puede decir, miren, y la verdad es que nuestros estados son plurilingües. En algunas partes se hablará el español, si es que consideramos pertinente seguir llamándolo español, y en otras partes se hablará de otro modo. Y por lo tanto, ese bilingüismo, plurilingüismo de las naciones americanas también, de alguna manera, sigue en una línea, ¿no?, de glotopolítica que empieza con la Constitución, con las guerras mismas de la independencia. Entonces, esas dos cosas, me parece, modifican radicalmente el panorama de lo que podría ser hoy el uso de la lengua, el uso del lenguaje, tanto por las retóricas de grupos de destino, las retóricas digamos, de grupos de intereses particulares, como suelen ser las militancias en términos de la inclusión, o como en el caso de las minorías indígenas que reclaman que sus lenguas sean consideradas como lenguas oficiales. Adriana, ¿seguís con la lengua, perdón, con la mano alzada? Ahí está, sí. No, tengo un problema de configuración que muchas veces me pasa y me había olvidado. No, lo que quería decir por ahí, no, era mejor que quedara silenciado, pero... El silencioso, no tengas problema. No, tiene que ver con lo que estabas diciendo recién, porque yo pensaba en esto de... Recordaba que había un enfrentamiento entre Bello y Sarmiento, y no recordaba por qué lado venía, y ahora que lo recordaban del tema de la ortografía. Entonces, como que idealicé a Bello con una postura de valorización de, por ejemplo, las lenguas originarias, porque ahí cuando él, digamos, dice el vos, o dice estos errores de la pronunciación, también tenía que ver con préstamos de otras lenguas que había de base, digamos, capaz que era demasiado pedirle a Bello para su época que fuera tan revolucionario, digamos, porque esto del uso me parece que es una propuesta teórica, pero que en la realidad no se va tanto al uso, sino que es una cosa intermedia, ¿no? Por esto de lo prescriptivo y, bueno, digo, es como
una opinión, ¿no? Sí, Bueno, la reforma de Sarmiento la leo porque no tengo tiempo de pasarla de donde la tengo el cuadrito por correo y reproducirlo, pero es muy sencilla. Lo que pensaba Sarmiento era básicamente no usar la combinación C-Si, o sea, letra C, E o letra C, I para expresar el sonido S-E o S-I. O sea, siempre se escribía con S. 2, escribir Q, ki, con supresión de la U muda. Después de la Q, la U muda desaparece. Esto coincide con Bello. Y 3, suprimir la U muda después de la G, en Ge, Gi. O sea que esas son las 3 que reconoce Sarmiento como normas ortográficas nuevas que pretendía imponer. Entonces la polémica con Bello tiene que ver con el carácter mucho más radical de la reforma que está proponiendo Bello y a la cual Sarmiento se opone. ¿Puedo un comentario, Daniel, en el Sí, texto claro. de la reforma ortográfica que propone, digamos, propone Sarmiento? Es interesante las razones que arguye, ¿no?, para esa reforma. Él de lo que se enoja, es con un afán así como muy alfabetizador, es en esa como doble moral que tiene la ortografía del español, que se acerca por momentos al ideal de, ¿no es cierto?, un grafema, un fonema, y por otro lado después queda muy apegado, y ahí por ahí lo estoy distorsionando porque lo leí hace un tiempo, ese no lo recuerdo, pero creo que en parte tiene que ver con el apego a la cuestión de las reales academias, ¿no? Pero la idea de lo etimológico, de que todas esas excepciones eran un dolor de cabeza para quien pretendíamos alfabetizar o se pretendía alfabetizar, porque era el reino de las excepciones. Entonces él lo que proponía era, vayamos a ese ideal ortográfico, que es a un grafema, un fonema. Me parecía que eso era, digamos, es como la racional, ¿no es cierto?, la fundamentación clave para entender qué está detrás, no es un capricho simplemente. Y después con respecto a lo que vos decías, Adriana, de los usos, coincido, es decir, lo que pasa es que es de los usos la gramática. ¿Por qué? Porque los usos están representados ahí en los ejemplos. No, me quedó decir algo del compendio y los ejemplos. Hay una diferencia bastante grande entre los ejemplos de la gramática y los ejemplos del compendio. Los ejemplos del compendio son moralizantes todos, ¿no? Están todos muy vinculados a Dios, ¿no es cierto? Son muy religiosos, pero también están muy vinculados a la construcción de la nación, de una comunidad, ¿no es cierto? Pero en la gramática aparecen muchos, digamos, usos en la gramática como la ópera, ¿no?, magna. Aparecen muchos usos que por ahí sí los trae a cuento de corregirlos, pero no deja de registrarlos, es decir, no deja de ser una gramática que toma como cuerpo para la descripción de los datos lingüísticos los usos de los americanos. Entonces, es verdad, pues, porque si no le estamos pidiendo mucho, pero si uno piensa las otras gramáticas ¿qué hacían? Lo que hacían era tomar a los grandes escritores, a las autoridades, y de ahí hacer una gramática. Es como pasar de una gramática ideal, con todas las comillas del caso, a una gramática de los usos, ¿no? Por más que después venga la parte de, ok, ahora esto no lo digan más. Pero lo releva, es decir, él se da cuenta dónde están esos vicios, esas, ¿no es cierto?, pronunciaciones incorrectas, dónde están todas esas cuestiones a mejorar. Sí, Florencia. Bárbaro, te entiendo, y claro, los hace visibles, que ya es un paso muy grande. Exacto, sí. A mí me había quedado un comentario colgado sobre lo que habías dicho del lenguaje inclusivo, pero me parece que queda bien con esto que hablamos de los usos de la gramática. Nada, un pequeño comentario. Esto que decías sobre pensarlo como un hecho retórico y no como un hecho lingüístico, que me parece muy fundamental, y sobre todo esto de decir, bueno, finalmente, ¿qué le pedimos a las normativas? ¿Qué le pedimos a lo jurídico? ¿Qué le pedimos al Estado respecto de las formas en que nos enunciamos? Pero casualmente en el momento que estabas diciendo eso me llegó un WhatsApp con una noticia de que pero fue en el mismo momento, de que se denunció a un docente que amenazó con expulsar a los alumnos si se seguían refiriéndose en lenguaje inclusivo. Entonces ahí aparece como un límite en donde, bueno, digamos, ¿cómo metemos lo jurídico en esto cuando de repente comienzan amenazas en términos de los estudiantes, ¿no? Sobre todo estudiantes no universitarios, en donde ya tenemos otro carácter
y otras formas, sino estudiantes como más chicos, ¿no? Me parece que ahí, ok, sí, ¿qué le pedimos al Estado? Y coincido, pero de repente me hace más ruido decir, bueno, evidentemente hay que pedirle un poco más también. Sí, Florencia, de todos modos, o sea, quiero decir, el problema de la docencia es siempre muy complicado porque, digamos, la docencia siempre te pone al borde de la locura, ¿no? Quiero decir, sobre todo la docencia en escuelas. Quiero decir, o sea, básicamente uno sabe que va ahí a perder la chaveta, ¿no? Le pasó a esta pobre mujer, ¿no? Que se peleó con el chico por las represas de Néstor Kirchner y qué sé yo. Quiero decir, y probablemente este hombre también, este señor también se sacó y dijo cosas que no debía decir. Ahora bien, lo que no hay que permitir es que esa amenaza se cumpla. O sea, él que diga lo que quiera, esto se hizo público, seguramente será sancionado. Quiero decir, no creo que haya en ningún momento una instancia. Digo, si esto llegara a suceder, vamos todos a la huelga, si llegan a echar a alguien por eso, ¿entendés? A lo que voy es, ahí lo que hay que ver es que efectivamente esa amenaza no se cumpla, punto. Y el señor decirle, mire, no amenace a la gente, porque la verdad es que entendemos, usted viene acá y obviamente se está exponiendo a la locura, pero eso tiene que saberlo. Entonces trate de ser, por favor, un poquitito más prescindente respecto de esto y no amenace a los alumnos y las alumnas, porque no, esa amenaza es incumplible. Digo, si hay un colegio que la quiere cumplir, bueno, ahí ya sí, me parece que la cosa, ¿entendés? Va a tomar un vuelo de una dimensión distinta. Digo, No. Más vale que no, digamos, me imaginaba que la situación no iba a escalar, digo, sobre todo en el contexto actual, pero bueno, no deja igual de llamarme la atención, digo, los alcances de las formas en que elegimos sobre todo, o enunciarnos. sea, porque a mí lo que me parece, suponete en términos, digo, que el proceso es constituyente, pero de algo que nunca se puede constituir como tal, que es una norma lingüística nueva. Entonces, a mí lo que por eso decía, hay dogmatismos de los dos lados, es la imposición de la E como única solución, ¿no? Es decir, vamos a hablar todo con E. Y después entonces la gente te dice, le perre, mueve le cole. Y entonces ahí decís, bueno, no, acá evidentemente no funciona. O sea, no funciona porque te lleva, digamos, a distorsionar precisamente aquello en lo que uno está militando, que es, digo, el perro, la perra, pues, digamos, no tienen ningún problema en términos de identidad de género, ¿no? Entonces, ¿por qué forzar esos nombres, esas categorías, ¿no? A una presión que, insisto, no es deliberada, pero claro, el problema se suscita cuando se intenta imponer como solución algo que no es la solución única y posible para el caso, ¿no? Ustedes verán que cuando yo escribo, en general trato de escribir la desinencia, pongo, qué sé yo, queriz, y cada uno leerá lo que se le dé la gana. Me parece que esa es una solución posible en la escritura. En el habla no sé cómo se puede hacer, pero bueno, en todo caso siempre está la posibilidad de multiplicar las designaciones. El otro día hablaba con un amigo que acaba de terminar un libro. Le digo, mira, es un amigo, quiero decir, seguramente ya hay libros escritos con lenguaje inclusivo, pero como no son amigos, yo no los he leído. Y entonces este amigo, mira, vamos a ver cómo lo resuelve, porque la verdad, digo, no, este estado que estamos viviendo de debate a propósito de los usos inclusivos del lenguaje, ponele que dure 10 años y que después lleguemos a una solución que no es la de la E. Y tu libro quedó escrito todo con E. No sé si eso hizo él, ¿entendés? A lo que voy es, un libro que está hecho para durar en el tiempo, digamos mínimamente 10 años, hay que ver si la solución que uno tiene que encontrar es cambiar toda la E o buscar giros, ¿no? Quien habla, por ejemplo, ¿no? Giros neutros que el lenguaje ya contempla precisamente para salvarse de quedar atados a un debate que hoy es muy intenso, pero a lo mejor mañana deja de serlo, o que pasa por otro lado y por otra solución. No sé si se me entiende lo que digo, ¿no? Entonces, a lo que voy es, las universidades, la UBA, con certeza, y otras universidades, pues seguramente UNSAM también, donde Cecilia pierde básicamente todas sus fuerzas y toda su poca tranquilidad, han sacado resoluciones donde el lenguaje inclusivo está aceptado.
Entonces uno recibe todo el tiempo notificaciones y circulares de esas universidades escritas con lenguaje inclusivo. Está todo bien, uno las lee perfectamente. Otras universidades no han hecho eso o se niegan a hacerlo. ¿Entendés? O sea, me parece que ahí hay como una especie de normativa local, ¿no? Que también tiene un alcance bastante limitado. Porque, bueno, porque ahí de lo que se trata una vez más es de ver cuál es la política que uno adopta en relación con la diferencia, como decíamos al comienzo del curso. ¿Cuál es la política que uno adopta en relación con la diferencia y qué es lo que consideramos legítimo hacer en términos del respeto de las diferencias, ¿no? Yo lo que pienso es que me parece perfecto problematizar el asunto, y de hecho ya no se dice más Día del Niño, ¿no? Cosa que era realmente insultante. Ahora se dice Día de la Niñez. Y bueno, está bien, ¿no? Eso es un triunfo. Es un triunfo. Tanto quienes hemos militado en contra del Día del Niño, yo decía Día du Niñe, a mí me parecía que el Día du Niñe era simpático, o quienes impusieron Día de la Niñez, bueno, es un acuerdo, ya está. Ahí ya no hay más problema. Entonces, eso va a permitir, me parece, encontrar soluciones negociadas para el asunto, ¿no? Entonces, por eso yo digo, decretar en este momento el uso de la E como plural de colectivos que integren tanto a hombres como mujeres y personas que no se consideran ni hombres ni mujeres, tal vez sea un poco excesivo. Tal vez, no lo sé. Pero en todo caso es un proceso que está bueno que exista, ¿no? Como debate. Comento algo que justo hablando, vos hablabas de UNSAM, publicaron el manual justo esta semana. Después en el Edmodo les comparto el hilo. Algo que se creía zanjado, es decir, nadie va a creer que la comunidad universitaria va a salir tan rancia a decir cosas tremendas como respuesta a esa publicación de ese manual. Tuvo que salir el rectorado de vuelta a decir, bueno, no es obligatorio, es decir, es terrible. Entonces después les voy a compartir el hilo porque aparece, bueno, el lenguaje inclusivo que nos enseña el lenguaje de C, todo ese tipo de argumentos que ya hemos escuchado hasta el hartazgo, pero quiero decir, es un tema que aún en los ámbitos académicos, donde uno cree que la gente opera con cierto, digamos, sensibilidad y, digamos, y libertad frente a las diferencias, a lo diferente, no es tan así. No está tan, digamos, zanjado. Es como muy loco, como el militar. Después a mí siempre me gusta pensar esta cuestión del debate del lenguaje inclusivo, no sé si lo tienen fresco a Halliday, en el lenguaje como semiótica social, pero pensarlo como un antilenguaje, es decir, ese lenguaje inclusivo lo que nos viene a recordar es que hay un lenguaje hegemónico. Entonces, para mí, y ahí le robo una idea a Daniel, que lo había publicado en algún momento en el perfil, pero para mí cuanto más oscilante en lugar de una E fija, mejor, es más desestabilizador, ¿no? Es decir, buscarle las formas de burlarlo permanentemente, porque si no, se convierte de vuelta en una norma, en una prescripción, Claro. Hablando de ello y sus prescripciones. Entonces, Totalmente. sé que igual esto que digo puede ser provocador, pero me parece que es interesante dejarlo en un lugar de desestabilización. Sí, aparte el hecho de que todo eso nos vuelve, digo, no importa la solución, sino que nos vuelve conscientes del problema. Claro, ¿No? Quiero decir, Roland Barthes decía, la lengua es fascista. Y uno dice, ¿dónde está el fascismo de la lengua? Ahí está, ahí lo tenés, el fascismo de la lengua. Sí. Digo, ¿puedo yo resolver el fascismo de la lengua? Tal vez no, pero en la medida que sea consciente el fascismo de la lengua, puedo resistir a él, ¿no? De alguna manera. Sí. Lautaro. Yo quería un poco abonar a esto que decía Florencia y un poco lo que hablaba Daniel de la docencia y la locura, porque yo por lo menos lo pensaba desde la ortografía, porque es lo que me toca. Yo doy clases para adultos en un bachillerato, entonces un poco termino haciendo lo que quiero. Y tenemos un poco esa tensión entre la institución y una ideología de, bueno, ¿qué hacemos? Porque sabemos que la relación grafema-fonema es algo que te impide la alfabetización, hacerse escuchante con la alfabetización. Sabemos que impide que gente por ahí se largue a escribir porque eso, tiene miedo de mostrar lo que escribe con falta de ortografía, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, no sé, no lo das y qué sé yo, y por ahí te rebotan son adultos, te rebotan en un trabajo por tener un currículum mal escrito. O sea, como es esa tensión y un poco ver que, no sé, como por dónde jugás, o sea, eso, cómo resolvés una tensión un poco. Bueno, este chiste los chistes que puse al final, ¿no? Lo de los memes, no eran tan chistes,
Porque de hecho, por ejemplo, hay estudios que indican que la gente que tiene en Mercado Libre anuncios con faltas de ortografía es la que menos vende, por ejemplo. Entonces, fíjense hasta qué punto llega a estar digamos, ¿cómo se dice? Como reaccionarismo, no sé si existe, pero lo reaccionario, ¿no es cierto? Y el aferrarse a la ortografía como si fuera, ¿no es cierto?, la garantía de todas las cosas, ¿no es cierto? La garantía de, vaya a saber qué, de los valores, la garantía de una ética. Es decir, asociar que un vendedor tenga falta de ortografía con que te vaya a estafar, por ahí la mesita que vende ese, que la publicó mal, con una falta de mesita con C, por decir algo, por ahí es más linda que la mesita con S. Pero el estudio mostraba eso, cómo la gente deja de creer en la persona que publica con faltas de ortografía. Y después tenemos toda esa maraña de páginas que las deben conocer. Hay Listo que burro, ¿no es cierto? Todas esas donde aparecen estas policías, ¿no es cierto?, ortográficas. Comentario, digo, pero me parece que es un debate que no quedó en Bello, sigue permanente, presente. Sí, 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 totalmente. Es más, hasta creo que, o sea, fuera de, no sé, del ámbito, pero he escuchado alguna charla TED sobre este tema, sobre eso, Sí. relación grafema-fonema, que habrá salido hace, no sé, 3 años, 4. Sí. O sea, De todos modos, en el siglo XX ha habido, bueno, varios proyectos. Había en Rayuela están recogidos, ¿no? Esos grupos anarquistas que publicaban revistas en México, inclusive. Revistas escritas de una manera, bueno, prácticamente, inclusive mucho más radicalmente modificada la ortografía que lo que Bello proponía. Yo no tengo acá las citas en la cabeza, pero he escrito sobre eso, así que después se los paso. Se llamaba ¿cómo se llamaba? Hispanoamericano con K, en fin, el lenguaje hispanoamericano con K y cosas por el estilo. Después se los paso porque esos grupos, bueno, que venían por supuesto del Esperanto, ¿no? Venían de grupos anarquistas que habían trabajado en relación con el Esperanto, esa lengua artificial que por supuesto nunca funcionó como tal, porque es una lengua que no permitía la expresión ni mucho menos, pero en todo caso, digamos, eso es una tensión que está siempre presente, tanto sea en relación con reformas ortográficas, ahora con el lenguaje inclusivo, o como decíamos antes, con la puesta en contacto de una lengua hegemónica, como puede ser el español, con lenguas subalternizadas, como pueden ser las lenguas amerindias, de uso muy frecuente y cotidiano en varias de las repúblicas y países americanos. Sí, y el fantasma que se agita en todos los casos, en el plano gramatical o ortográfico, es que no nos vamos a entender, ¿no es cierto? Es como cuando yo leo la gramática de Nebrija, la entiendo tanto como cuando leo un mensaje de texto de alguien que escribe que no entiendo qué está escribiendo, digamos. Igual lo entiendo. Entonces, lo ideológico a ese ideologema está ahí circulando siempre, en el plano gramatical como en el ortográfico. Y ese era un poco el temor, esa tensión con la que Bello, digo, volviendo a nuestro tema de la clase de hoy, pero en el que la gramática de Bello trata de, ¿no es cierto?, salir adelante, ¿no? Cómo separar, bueno, cómo desamar sin, ¿no es cierto?, abandonar. Yo me tengo que detener la grabación, así que les saludo y